Muy feliz sábado. Muchas gracias a todo el equipo de Alabanza. Realmente muy, pero muy lindo lo que pudimos disfrutar juntos. Realmente muchas gracias porque lleva tiempo, preparación, ¿verdad? Dedicación, ensayar, ¿verdad? Y realmente lo disfrutamos, creo que todos como iglesia, como familia, como amigos, como pueblo de Dios, disfrutamos de ese momento que podemos elevar nuestro pensamiento al cielo, ¿verdad? Y ser inspirados para dejar que sea Dios quien nos hable. Los invito a abrir la Biblia en 2 de Reyes, capítulo 5. Van a encontrar ahí una de las historias quizás más conocidas del Antiguo Testamento, una de las historias que suelen contarnos desde pequeños, desde chiquitos. Y el último himno que cantábamos recién me ponía a pensar si el protagonista de esta historia tuviese que elegir un himno de la Biblia, de nuestro himnario, ¿qué himno elegiría, no? Y creo que un himno de gratitud me ponía a pensar, ¿verdad? Por lo que Dios había hecho en su vida realmente, por la manera en la cual Dios sale e interviene en su vida, transformando su historia para siempre, transforma su vida, de ahí en adelante no es el mismo. Y pensando en la letra en ese himno, recién mientras lo cantábamos decía, qué lindo sería compartir un momento de testimonio. Qué bien que nos hace poder recordar lo que hace Dios en nuestra vida. Qué bueno es tomarnos un ratito, un tiempo, para ver la manera en la cual Dios cierto día salió a nuestro encuentro, nos cruzó cuando íbamos arriba del caballo y nuestra vida fue transformada como la vida de Pablo quizás, ¿verdad? Qué bueno es tener ese momento para pensar en la manera milagrosa en la cual Dios ha estado obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras mentes. Qué bueno es dedicar un tiempito para hacer memoria, para recordar la manera en la cual Dios nos ha llamado, nos ha hecho una invitación. El tema de esta mañana, como ustedes se pueden ver ahí en sus Biblias, está basado en la historia de Naamán, en la historia de Naamán. Y hay una pregunta que es el título, digamos, de la meditación, de la reflexión de este capítulo 5 que se me venía a la mente, ¿no? Imaginen que lo tienen a Dios delante de ustedes un instante y entonces tienen para hacerle un pedido. ¿En base a qué harían ese pedido? ¿En base a qué lo formularían ese pedido? ¿Qué le pedirían a Dios? ¿Qué le pedirían a Dios? Siembren esa pregunta en su cabeza, sosténganla. Y al final del relato, al final vamos a volver a retomar, ¿sí? Al final cuando terminemos de leer toda esta historia, vamos a volver con esta pregunta, que es el título de alguna manera, lo que nos va a ayudar a ir guiando la meditación de esta mañana. ¿Tienen 2 Reyes? ¿Lo tienen? ¿Me acompañan con la lectura? Vamos ahí al versículo 1 nomás, como para ponernos en contexto, los primeros versículos como para poder ubicarnos en tiempo y espacio, cómo se desarrolla esta historia, muy pero muy conocida como decíamos recién. Naamán, dice el versículo 1, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y es interesante porque en la lengua nuestra al menos, cada vez que aparece un pero, te viniste muy bien vestido hoy, está muy lindo, te arreglaste muy bien, pero... Y ya cuando digo el pero, estoy anulando o le resto total importancia a la primer parte del enunciado. O sea, la primer parte, está todo muy lindo lo que estás contando, está muy, muy lindo. Pero de ahí en adelante, después del pero es lo que verdaderamente importa. O sea, sí, no, viniste muy arreglado, todo muy lindo, pero, y de ahí en adelante, atento, alerta, porque cada vez que aparece un pero... Estoy desdiciéndome de toda la primera parte del enunciado, no me interesa, le resto importancia y de ahí en adelante está la verdadera valoración. Y la verdadera valoración para la vida de este personaje es que es leproso. No importa si es apreciado por el rey, no importa aparentemente cuál era su puesto, su cargo. Naamán quiere decir agradable, afable, favorable.
Dice que Naamán ostentaba una alta posición social, le permitía asociarse de manera directa con el rey, no es uno más del montón. Dice que es general del ejército, dice que trajo muchas victorias. O sea, el nombre de Naamán me imagino que no pasaba desapercibido por las calles de Siria. Vos preguntabas, entrabas en Siria y preguntabas por Naamán y era un referente social. Es como que nosotros estemos mencionando, para bien o para mal, pero algún político, algún deportista. O sea, era un referente, lo conocía la gente. La gente era realmente alguien importante que se destacaba dentro de la multitud. Era dueño de tierras, tenía muchas propiedades, tenía gran riqueza. Esto todo producto de las grandes conquistas que había tenido él para con todo el pueblo sirio. Era de gran influencia, respetado por todos, tenía acceso al rey, pero leproso. Y en la vida de Naamán, la lepra era más importante que todo lo que les estuve diciendo acerca de él. La lepra le impedía disfrutar de todas estas situaciones, de todo lo que hacía su vida, de todo lo cotidiano, de todo lo que lo rodeaba. Qué maravillosa que es la historia, ustedes la conocen, entonces me puedo adelantar un poquito en el relato. Sin embargo, en el versículo 5, en el versículo 4, cuando él entra en la presencia de su rey, de la máxima autoridad, cuando entra delante de la presencia de su rey no desestima el pedido de Naamán. Su rey decide escucharlo, a pesar de que tiene lepra. Su lepra no lo separa del amor, de la confianza, de la amistad, de la fidelidad del rey. Qué interesante, ¿verdad? Esta perspectiva, ¿no? Nosotros como leprosos, nosotros como pecadores, lo que nos define lamentablemente en nuestra vida de pecado, a nuestro rey tampoco le interesa. A él no le interesa nada de tus errores, no le interesa tus peros, sino que te sigue teniendo en alta estima. Tanto así, fíjate cuánto vale Naamán, que lo manda cuando tiene que ir a ver a este Dios de Israel, lo manda con una gran cantidad de cosas, mostrando que su valor no había menguado, mostrando que su valor no había sido devaluado ante los ojos del rey a causa de la lepra. Y vos y yo no varía el amor de Dios por causa de tus pecados. Una historia maravillosa la historia de Naamán, una historia maravillosa. Ahora, yo quiero que hagamos énfasis o leamos los siguientes versículos pensando en las decisiones. La historia de Naamán es una historia de decisiones. Es una historia donde no podemos seguir viviendo de la misma manera. Es una historia que te invita a que vos tomes decisiones. Y a partir del versículo 12 en adelante empieza la primera sección de las decisiones. Las decisiones en relación a la fe. ¿Qué tipo de fe vamos a tener nosotros? Y la fe nosotros la depositamos en varias cosas. Somos personas que estamos acostumbrados a la fe. Estamos acostumbrados a tener fe en muchas cosas. Lo que pasa es que si yo digo fe en la iglesia, con la Biblia abierta detrás del púlpito, lo primero que haces es relacionar tu fe con Dios, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos fe en muchas más cosas, no solamente en Dios. Tenemos un videíto para poder compartir, para tratar de graficar, de ilustrar o de dar ejemplos, al menos disparadores, de en qué otras cosas podemos poner la fe. ¿Está bien? Y vamos a verlo como para poder introducirnos en los siguientes versículos. Todos tenemos fe cada día. Piensa en ello. Tenemos fe que el despertador sonará, que la electricidad funcionará, y fe en los productos que usamos, que nuestro refrigerador mantendrá la comida fría, y que nuestro auto nos llevará al trabajo sin averiarse. Tenemos fe que no nos quedaremos atrapados en un ascensor, y también que nuestro café es normal y no descafeinado. Malta, por las dudas está mal la traducción. Que nos paguen el trabajo que hacemos. Hola. También de que el agua que bebemos esté limpia. Tenemos fe de que el correo será entregado. Fe que nuestra estufa no explotará cuando la encendamos y que la escalera nos sostendrá. Tenemos fe que los frenos de nuestra bicicleta funcionarán
y también fe en nuestros seres queridos. Si nosotros podemos tener fe en las personas y en las cosas que ellas construyen, ¿por qué tenemos dificultades con nuestra fe en Dios? Capítulo 5, versículo 2. ¿Quién me puede acompañar con la lectura? Leemos un versículo cada uno hasta el 8, por favor. ¿Sí? Vamos, puede ser, arrancamos desde acá adelante y vamos leyendo uno cada uno. ¿Está bien? Versículo 2 en adelante. Seis. ¿Uno más? Hasta ahí nomás, muchas gracias. Una misma situación, un hombre con lepra, dos reacciones diferentes de dos conocedores del Dios verdadero y que reaccionan de manera totalmente opuesta. Hay un paralelismo que marca un contraste tremendo en este inicio de la historia de Naamán. El versículo 2, vamos a leerlo nuevamente. Y de Siria habían salido bandas armadas. Los sirios no eran nenes de pecho, diríamos nosotros, ¿verdad? Los sirios eran caracterizados por la crueldad de su ejército. Los sirios no dejaban... de hecho, había un problema, algo que les molestaba a los sirios, eran los niños que quedaban y las mujeres. Las mujeres cuando estaban embarazadas las mataban porque se ahorraban de tener que matar o de tener que lidiar después con la criatura que habría de nacer. Los niños eran una molestia, había que criarlos, había que educarlos y ellos lo veían directamente como una molestia. Entonces lo que hacían directamente era matarlos. No se distinguía entre niños, entre grandes, entre mujeres o entre hombres. Era muerte absolutamente para todos. Y algo que los caracterizaba a los sirios era su maldad a la hora de tener que matar. Los métodos de tortura que ellos utilizaban. Dice el versículo 2 que de Siria habían salido bandas armadas. Una banda de exterminación. Eran agentes de maldad, eran crueles, eran malvados. Era gente que no tenía escrúpulos. Dice que habían llevado cautiva a una muchacha de Israel, a una niña. Aparentemente no siguieron al pie de la letra su leitmotiv. Ellos tuvieron piedad. Alguien dentro del ejército tuvo piedad, tuvo misericordia y se encontró con una niña. ¿Te lo estás imaginando? Entraste ya en esa casa media derrumbada, hecha de barro, la ropa tirada por todos lados, sangre que se ve, vos mirás por la ventana, hay cuerpos tendidos en la calle, hay sangre en ese lugar. Viene con la adrenalina del momento, 3 o 4 soldados patean, derriban esa puerta y se encuentran detrás de unas pocas sábanas a una niña, y aquellos soldados con las manos ensangrentadas la ven, hacen el contacto visual, y no sé si alguna vez en los tantos años que leíste la historia de Naamán te pusiste a pensar en qué habrán pensado estos soldados cuando la dejan con vida, cuando se encuentran con esta niña. La realidad es que alguien tiene el corazón movilizado por el amor
por la misericordia y la deja con vida. La llevan cautiva y pasa a ser una sierva de la casa ¿de quién? De Naamán. Pasaron los días, pasaron los meses, la pequeña crece. Y dice que la muchacha sierva de la mujer de Naamán le dice a su señora ante un problema, ante una situación. ¿Cuál es la situación? La enfermedad del jefe de la casa, de Naamán, la lepra. Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Primer decisión que Dios nos invita a tomar en esta mañana. ¿Qué tipo de fe vamos a tener? Tenemos fe en muchas cosas en nuestra vida, pero ¿tenemos fe a la hora de relacionarnos con Dios? ¿Tenemos una verdadera fe? ¿Qué es la verdadera fe? La verdadera fe es la de esta muchacha, la de esta jovencita. Un tipo de fe del cual yo necesito seguir aprendiendo. Hablo de manera personal. Un tipo de fe que le ayuda a vencer el odio, el rencor, el dolor que habrá tenido porque no sé qué tan fácil habrá sido para ella crecer en la casa de quien fue probablemente quien mató al resto de sus parientes, de su familia, de su pueblo, de su nación. Yo no sé si Nicolás estuviese en el lugar de esta muchachita, si hubiese tenido las valentías, o mejor dicho, hubiese tenido las ganas de predicarle del amor de Jesús y de que existe un Dios, el Dios verdadero, que es capaz de sanar a Naamán. ¿Qué tipo de fe es la que nosotros estamos teniendo en nuestra iglesia? ¿Qué tipo de fe es el que yo tengo en mi vida? Entonces aparece de la vereda de enfrente, en paralelo, pero corriendo en una dirección aparentemente parecida, pero que no llega al mismo puerto, en paralelo te aparece la reacción de quien es el rey, de quien fue aparentemente el ungido, el llamado, para conducir, para guiar al pueblo de Dios. Y el rey de Israel, ¿qué dice? Versículo 7. Cuando lee la carta que le había mandado el rey de Siria para que escuche, atienda a Naamán y lo cure de la lepra, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sana a un hombre de su lepra? El contraste, el paralelo, ¿verdad? Una muchacha que confía y deposita su fe en el Dios verdadero. De la vereda de enfrente, un hombre adulto, maduro en su razonamiento, y esperamos entonces que sea maduro en su relación con Dios. Te encontrás que en realidad, ¿cuál es el problema de este hombre? Su fe no estaba depositada en el lugar correcto. Su fe estaba depositada ¿en quién? En sí mismo, únicamente en sí mismo. ¿Vos tenés capacidad para curar a alguien de la lepra? ¿Vos tenés? ¿Qué simboliza la lepra en la Biblia? ¿Vos tenés la capacidad de curar a alguien del pecado? ¿Vos tenés la capacidad de salvar a alguien de la muerte? ¿Vos tenés algún antídoto, alguna vacuna contra la muerte? ¿Podés hacer algo vos contra la muerte? No sé vos, yo no. ¿A quién acudís? ¿A qué acudís cuando vienen los problemas? Porque en definitiva lo que se le presenta al rey de Israel es un problema. Cuando el dolor golpea la puerta de tu vida, cuando los soldados derriban la puerta de tu habitación y matan a toda tu familia, ¿qué haces cuando golpea el dolor a la puerta de tu vida, de tu corazón? Cuando la tragedia, cuando la desgracia es la que sacude tus cimientos. ¿A quién acudís cuando ya no hay vuelta atrás en los problemas que te están viniendo? ¿Cómo reaccionamos? ¿En dónde está nuestra fe verdaderamente? ¿Está nuestra fe cimentada en el Dios verdadero o está solamente en nosotros mismos? ¿Qué tipo de fe es la que tenemos? ¿Tenemos una fe capaz de superar el dolor?
Tenemos una fe capaz de superar el rencor. Tenemos una fe que transforma a mis enemigos en personas que las visualizo para el reino de los cielos y entonces me animo y me dan ganas, a pesar de mí mismo, de compartir el mensaje de salvación. Tengo una fe que es capaz de movilizar mi maldad, de transformar mis malos pensamientos, porque me imagino que para la chica habrá sido un proceso largo, hasta que aprendió a amar, hasta que aprendió a ver a los sirios como hijos de Dios. ¿Estás metido en ese proceso transformador de Dios? Si no, déjame decirte que lo que estás teniendo hasta ahora no es una fe verdadera. No al menos a la luz de la Biblia, no al menos a la luz de la palabra. ¿Mi fe será que está puesta nada más en mis propias capacidades? ¿En lo que a mí me gusta? ¿En lo que yo soy capaz de hacer? Ante los momentos de dificultad, ¿luchás vos solo? ¿Cómo reaccionás ante la crisis, ante el problema? Primer decisión que Dios nos invita a tomar en esta mañana, una fe. Una fe. No podemos seguir coqueteando, jugando a dos puntas. Dios nos pide que nos definamos. Un tipo de fe tenemos que tener. La historia continúa. Y a partir del versículo 9 vamos a leer hasta el 13, del 9 al 13. Continuamos, versículos 9 al 13. ¿Me acompañan? ¿Podemos continuar? María, ¿puede arrancar? María Deli. O atrás Orly, o... Desde el capítulo 5, versículo 9 al 13. Uno cada uno leemos. ¿Continuamos? ¿Sí? Trece. Primera decisión, dijimos qué tipo de fe. Segunda decisión, qué materiales usamos nosotros para nuestros pensamientos, que en definitiva será la que nos lleve a tomar nuestras decisiones. ¿Qué tipo de material utilizamos? Es la segunda decisión que te invita a tomar Naamán, la historia de la Biblia. ¿Qué tipo de material utilizás vos para tus pensamientos, que son los que te llevan a tomar tus decisiones? ¿Cómo se entiende eso? A ver, vamos de vuelta. Dice que el versículo 9, vino Naamán, llega, lo recibe después de que Eliseo le dice, ok, vos no podés, le dice al rey, mandámelo a mí que yo le voy a mostrar quién es el rey verdadero, quién es el Dios verdadero, quién es el principal conquistador, quién es Jehová de los ejércitos, le voy a mostrar. Tiene un propósito esto que está sucediendo. Veamos a esa persona para el reino de los cielos. No nos quedemos con el acá y ahora simplemente. Veamos más allá. Veamos más allá, tengamos una visión espiritual de nuestra vida. Ese era el problema del rey. Entonces llega Eliseo y cuando llega, dice que Naamán llega a verlo a Eliseo, dice Eliseo le envió un mensajero. Ni siquiera sale de su alcoba, me lo imagino a Eliseo mandándole tipo un WhatsApp hoy en día. No hace falta que nos veamos cara a cara. Y le da un mensaje, se pone a leer el mensaje que le llega, el mensaje de texto que le llega. Dice, ¿para esto vine?
Naamán dice que se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí. Saldrá él, luego estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Fíjate cómo se había hecho toda la película Naamán. ¿Te diste cuenta? Naamán lo visualiza y él tiene su expectativa acerca de cómo Dios debe dar respuesta a su pedido, a su necesidad. Interesante, ¿no? ¿Qué hace Naamán? Tiene sus expectativas, sigue su razonamiento, su lógica, y cuando Dios no satisface su expectativa a su manera, con su lógica, ¿qué hace Naamán? Se enoja. Se enoja y yo me lo imagino a Naamán que se va muy enojado en gran manera, diría la Biblia, ¿verdad? Muy enojado Naamán. ¿Cómo reaccionamos nosotros, hermanos? ¿Cuáles son nuestras reacciones cuando tenemos nuestra necesidad, nuestra crisis, nuestros problemas y Dios responde? Pero no con nuestra expectativa, no con nuestra lógica, no con nuestro razonamiento. ¿Cómo reaccionamos nosotros? Porque es muy fácil decirle, bueno, Naamán, qué mal, qué flojo. Lo único que tenía que hacer era mojarse. A ver, Naamán, dale. Pero cuando está en riesgo tu vida, cuando vos sos el que vive de la lepra, cuando vos sos el que queda apartado del mundo, de la sociedad a raíz de la lepra, ¿cómo reaccionás vos cuando quedás con un diagnóstico de una enfermedad? ¿Cuál es tu reacción cuando golpea nuevamente, te digo, a tu vida una carta documento que te están despidiendo de tu trabajo? ¿Qué pasa cuando viene una crisis en el matrimonio? ¿Qué pasa cuando tus hijos se van de la iglesia? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando la que golpea es la crisis? Cuando vos orás al Señor y el Señor no responde según tus expectativas. El versículo 13 dice que sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Qué bueno es tener un círculo que nos rodee, que nos influencie de manera positiva. Qué buenos que son esos amigos que se la juegan y te dicen lo que te tienen que decir. Qué bueno que se la juegan de acuerdo con lo que dice la Biblia y te hacen reflexionar para que no te quedes con tu enojo, sino que recapacites y le des una oportunidad a Dios. Y cuando vos decidís darle una y nada más que una oportunidad a Dios, siendo sincero, vaciándote de tus expectativas y jugándotela a probar con las expectativas que Dios tiene sobre ese mismo caso, sobre esa misma crisis, Dios no falla, Dios no decepciona, Dios cumple y Dios supera tus expectativas. Así lo dice la Biblia, y no solo en la vida de Naamán. Podés ver en el capítulo 6 cuando hace flotar el hacha, podés verlo en el capítulo 6 cuando le va a dar de comer por medio de 4 leprosos. De 4 leprosos lleva el mensaje de salvación a todo Samaria. Dios siempre supera las expectativas cuando vos te la jugás, te vaciás de vos mismo y te animás a seguir lo que Él te dice en tu vida. Yo lo que me encuentro acá es a una persona luchando contra la voluntad de Dios, a alguien que le dice a Dios qué es lo que tiene que hacer, a alguien que es totalmente antropocéntrico. O sea, el ser humano, el hombre, es el centro y no lo es Dios. No lo es Dios. El razonamiento humano lleva al enojo porque no se cumple, no se adecua el razonamiento humano al plano, al razonamiento divino. De hecho, el plan divino, el plan del cielo parece un absurdo realmente. ¿Cómo se va a ir a mojar? ¿Cómo se va a ir a bañar en un lago, en un río que era turbio, parecido al Río de la Plata, cuando me puedo bañar en un lago cristalino como los que tenemos en el sur de nuestro país? En un lago transparente. No tiene lógica, no tiene fundamento aparentemente. Pero la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que uno espera. Yo esperaba ser limpio, yo espero ser curado, yo espero la solución. Tengo que confiar, tengo que avanzar. Dios me lo está diciendo. ¿Qué tipo de fe es el que tenemos? Ahora, la segunda decisión era acerca del material para nuestros pensamientos.
La mayor parte de nuestros pensamientos es una mezcla de impresiones sensoriales, recordadas y construidas. Vamos de vuelta, medio teórico esto, vamos de vuelta. La mayor parte de nuestros pensamientos es una mezcla de impresiones sensoriales y construidas. Tendemos a pensar lo que estamos pensando y no cómo lo estamos pensando. Tendemos a pensar lo que estamos pensando, no cómo lo estamos pensando. Yo les pido que cierren los ojos un minuto nada más. Cierren los ojos y me ayuden a pensar en una casa que se encuentra, es más bien algo parecido a una cabaña. Esa cabaña está rodeada de pinos y esos pinos cubren, es tan densa la población de esos pinos que cubren prácticamente los rayos de luz. Son muy pocos los rayos de luz que hay en ese bosque que rodea tu casa. Vos estás caminando y empezás a caminar por ese bosque. Estás caminando dentro de ese bosque y te acercás y tocas la corteza de ese árbol y entonces la tomás un pedacito de esa corteza y casi que podemos percibir el perfume de esos pinos que rodean el bosque de tu casa. Podemos abrir los ojos y díganme si casi no tienen ese perfume, si no pensaron en la textura de ese árbol, si no se imaginaron una casa primero quizás de ladrillos, pero cuando dije cabaña, inmediatamente la imagen que tenías en tu cabeza mudó de ladrillo a madera. Si cuando describíamos los pinos, vos no estabas viendo que apenas había unas gotitas de luz nada más en el piso, y no sé cómo se imaginaba en el piso, pero yo mientras iba caminando estaba llena de esas ramitas, de esa yesca que prende rápido en la fogata. La mayor parte de nuestros pensamientos, todo eso que se fue generando en tu cabeza, es una mezcla de impresiones sensoriales, de lo que vos fuiste guardando por medio de tus sentidos. Lo vas recordando y lo vas armando. El cerebro lo que hace es empezar a tomar de las avenidas del alma, de los sentidos, de lo que vos estuviste viendo en una película, de lo que vos viste cuando te fuiste de vacaciones a Mar de las Pampas. Quizás no te fuiste de vacaciones, quizás no estuviste en un bosque, pero lo viste en un video, lo viste en una película, lo leíste en un libro, lo sentís en el perfume cuando vas a Falabella, viste en la sección de los perfumes. El aroma a pino, aroma a limón, aroma... Y empieza a quedar guardado todo eso en tu cabeza, y tu cerebro, cada vez que tenés que pensar en algo, ¿de qué están hechos tus pensamientos? De todo el material que vos vas guardando en tu interior, para formular esos pensamientos. ¿Me puedo hacer claro? Capaz que me enredé. ¿Se entiende más o menos la idea? ¿Sí? Por eso es tan importante qué está entrando en nuestras avenidas del alma. ¿Qué cosas son las que nosotros tocamos? ¿Qué cosas son las que nosotros miramos? ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué cosas estamos gustando? De hecho, en la mentalidad occidental, estos tres sentidos son los más importantes. En la cultura oriental, el olfato es muy importante. Para nosotros no tanto. ¿Con qué estamos cargando nuestro cerebro? ¿En base a qué vamos a armar nuestros pensamientos? Naamán tiene que elegir cómo pensar. Cuando sus amigos, gente que estaba dispuesta a dar su vida por él, eran soldados quienes lo habían acompañado a Naamán, se acercan y le dicen: che, Naamán, pará, ¿por qué no pensás y le das una oportunidad? De última, no es tan difícil lo que tenés que hacer, tenés que ir y sumergirte. Naamán tenía que decidir, 1, escucharlos, o 2, matarlos. Que era también algo... ¿Quién sos vos para decirme lo que tengo que hacer? Eran subalternos. Estaba acostumbrado a matar gente Naamán.
era una posibilidad. Ahora, Naamán tiene que pensar qué decisión va a tomar. ¿Qué material habrá tenido dentro de su cabeza Naamán? ¿Con qué habrá cargado su mente? No solamente de muertes estaba hecha la vida de Naamán. Quizás fue Naamán mismo quien tomó a esa muchacha y movido a misericordia decidió dejarla con vida. Ahora te pregunto, ¿en base a qué están hechos tus pensamientos? Porque en base a qué están hechos tus pensamientos, en base a lo que vos estás cargando tu cabeza, tu mente, son las decisiones que vas a tomar. Son las decisiones que vos vas a tomar. Tus sentidos, ¿con qué los estás cargando? ¿De qué están hechos? Dios te invita en esta mañana a que tomes una segunda decisión. La primera, tu fe. ¿Qué tipo de fe? La segunda, ¿qué tipo de material vas a usar para cargar tu cabeza, para cargar tus pensamientos, para tomar tus decisiones? Número 3, vamos a terminar de leer esta historia solamente con los versículos 14 al 16, el 13 ya lo leímos, 14 al 16. Alguien que me pueda acompañar con la lectura de este lado, pasamos a este lado, 14, 15 y 16. 3 personas, uno cada uno, por favor. ¿Quién puede arrancar, comenzar con la lectura? Juli, dale. 15. Dieciséis. Fabuloso. Empieza a contar. Lo hace, prueba, cuando vos probás a Dios, Dios no decepciona, y te animo a que hagas la prueba vos, que esta semana ores por algo específico, que renueves tu momento de oración, que lo desafíes a Dios. Dios no tiene problema, Dios te invita, probadme, gustadme, pruébenlo a Dios. Dios no va a fallar. Versículo 14 termina diciendo, su carne se volvió como carne de un niño y quedó limpio. Me imagino que esas manos llenas de callo, esa mano dura, termina siendo la piel de un niño, una piel sensible, una piel nueva, restaurada, renovada. Me imagino que él ni en el mejor de sus sueños se imaginaba algo tan trivial, voy a decir, que a Naamán se le borraron hasta las patas de gallo, imagínate. ¿En serio? ¿Te pusiste a pensar eso? Naamán ni siquiera se imaginó. Él se conformaba con ser curado y Dios le da un plus. Dios supera la expectativa de la vida de Naamán. La supera ampliamente, ampliamente. Ahora te pregunto, ¿qué es lo que Dios tiene que borrar de tu vida? ¿En qué cosa tenés que animarte y probarlo a Dios? Entregáselo, probalo. Versículo 15 muestra que Naamán se convierte, muestra que hay un propósito detrás de toda esta historia. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué hace Naamán? Reconoce que existe un Dios verdadero. Reconoce que el Dios de Israel ahora va a pasar a ser el Dios de su vida. Él quiere dejar de escuchar simplemente de a oídas lo que le contó esa muchachita. Quiere empezar a tener... La pasó bien, se animó, lo probó, lo gustó. Quiero tener una relación con ese Dios. No quiero que sea el Dios de ella, quiero que sea mi Dios ahora. Se anima, lo desafía, lo prueba, supera su expectativa. Claro, quiero relacionarme, quiero tener todo que ver con ese Dios. Ahora, el tercer punto, la tercera decisión, son los motivos por los cuales hacemos lo que hacemos en esta vida. Yo no había hablado con Gus del tema, de la esencia de todo el tema, y leyó unos versículos maravillosos. Fijemos nuestra vista en el cielo, levantemos la cabeza, pensemos en las cosas espirituales, soportémonos unos a otros. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Aguantémonos, sostengámonos. Una serie descriptiva Pablo da un consejo maravilloso a su iglesia. Ahora, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué es lo que nos motiva en la vida? ¿Cuáles son nuestros motivos?
¿Qué es lo que a vos te mueve a levantarte a la mañana todos los días? ¿Qué es lo que a vos te trajo a la iglesia en esta mañana? ¿Por qué viniste acá? Porque la verdad, está lloviendo un día maravilloso para quedarte 5 minutos más en la cama. Es la verdad. Es la verdad. ¿Por qué viniste a la iglesia? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Me parece que tenemos que pensar, dedicar tiempo a pensar estas cosas. Dios tenía un propósito y el propósito era la salvación. Dios siempre tiene un propósito detrás de cada encuentro con vos personal. Él se adapta, se reenfoca para cumplirlo en nuestra vida. Él elige nuestros gustos, nuestros sueños, nuestros deseos, se esfuerza por alcanzar y ser un Dios personal, un Dios relacional. Dios quiere una relación con nosotros. Eliseo no acepta ningún regalo, versículo 16, por un motivo. Esa relación con Dios tiene que quedar en claro que no es por interés. Dios no se mueve por intereses. Dios se mueve por principios. Y el principio de Dios es el amor. Y vos y yo no podemos hacer nada para modificar esto que es un principio. Vos no podés hacer nada para que Dios deje de amarte. Vos no podés hacer nada para comprar el favor de Dios. Vos no podés hacer nada para comprar los milagros de Dios. Y eso a Naamán le tenía que quedar bien grabado en la cabeza. Dios quiere una relación sincera, no una relación por interés. Por eso no acepta la plata, no acepta el oro y no acepta los vestidos. La historia, si termina acá, es maravillosa. Pero así como arrancamos con un contraste, terminaremos con uno también, lamentablemente. Giezi es el siervo del profeta, es el siervo de Eliseo. Eliseo había sido siervo de Elías. Si seguimos la sucesión del apostolado profético, Giezi está siendo llamado implícitamente a continuar con el ministerio de Eliseo. Eliseo de aquí en adelante empieza a apagarse en su ministerio. Pocos años de vida le van a quedar. Giezi recibe el llamado para ocupar un rol protagónico en la historia del pueblo de Dios. Sin embargo, la historia sigue y dice, fíjate cómo empieza a maquinar en su cabeza. ¿En base a qué habrán estado hechos sus pensamientos? ¿Qué habrá estado mirando? ¿Qué habrá estado escuchando? ¿Dónde depositaba su corazón Giezi? Versículo 20. He aquí mi señor Eliseo estorbó a este sirio Naamán. Y a este sirio casi que lo leería con tono despectivo. A este sirio. No tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Cuando tus motivos no están claros en tu vida, podés caer en la de Giezi. Giezi, fíjate que tiene una realidad distorsionada de la vida. Los pensamientos de Giezi están hechos con un material que no está bueno. No está bueno. Porque fíjate que ve una realidad distorsionada en su mente, en su corazón. Dice que él habla para sí mismo. Muchos de nosotros tenemos un autodiálogo interno. Muchos. El de Giezi dice lo siguiente: he aquí mi señor estorbó al sirio Naamán. ¿Lo había estorbado? ¿Había hecho algo malo Eliseo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Lo había estorbado? ¿Sí o no? No. No había hecho nada malo Eliseo. Esta es una visión particular de Giezi. No tomando las cosas que había traído. Una excusa encuentra una excusa para hacer su voluntad, para darle rienda suelta a sus pensamientos, a sus deseos, a sus motivos. Versículo termina diciendo, vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Lo mete a Dios para justificar sus malas acciones. Es tremendo el accionar de Giezi. No es poca cosa lo de Giezi. Es terrible, es terrible. Versículo 22, dice que cuando lo alcanzó, dice, mi Señor me envía a decirte, cae en la mentira.
sus malos pensamientos, sus malos motivos, el motivo por el cual lo estaba sirviendo a Dios no era fiel, no era verdadero, no era digno, no era sincero, era simplemente para poder sacar tajada de algo por lo cual Giesi estaba siendo un profeta. ¿Vos por qué venís a la iglesia? ¿Para qué estás hoy acá? ¿Cuál es tu motivo? Mi Señor me envía a decirte, cae en la mentira, se rebaja el pecado. Y no una vez. Fíjate cómo termina diciendo, he aquí vinieron a mí en esta hora al monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. O sea, no solamente que miente él, sino que lo usa Eliseo, el nombre de Eliseo, para decir una mentira. No solo se embarra él, sino que lo que produce el pecado en la vida del ser humano es pecado en los demás, es embarrar a los demás, es molestar a los demás, ensuciar a los demás. Por eso me parece importante dedicar tiempo a que pensemos, a que recordemos lo que Dios hizo en nuestra vida. Volvemos al principio. Cómo Dios salió a tu encuentro una vez. Cómo te cruzó esa luz maravillosa, esa luz admirable, dice Pablo. Se cae del caballo Pablo y es transformado. ¿Cuánto necesitamos recordar nuestro encuentro con el Señor? El Señor quiere salir a nuestro encuentro en esta mañana y que nos definamos, que tomemos decisiones. ¿Qué tipo de fe es la que tenemos? ¿Qué tipo de fe es la que tenemos? En segundo lugar, dice que nosotros debemos elegir con qué vamos a cargar nuestros sentidos, porque en base a eso serán nuestros pensamientos. Y en tercer lugar, eso será que defina cuáles son nuestros motivos. Nuestros motivos. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios te llamó? Por el cual vos estás acá en la iglesia, por el cual estás sirviéndolo al Señor. El deseo de Giesi de explotar a un extranjero estaba en plena violación de la ley de Israel. El siervo de Eliseo estaba descontento porque su jefe, Eliseo, no había despojado al acomodado enemigo. Giesi no tenía el mismo tipo de fe que esa muchacha, capaz de superar el odio, el rencor o la mentira. Tenemos que tomar una decisión. ¿Se acuerdan de la pregunta que hicimos al principio? Si estuviese Jesús acá entre nosotros, ¿qué le pedirías? ¿Cuál sería tu pedido al Señor? San Lucas capítulo 23 dice que habiendo 2 ladrones junto a la cruz, uno tomó su decisión y continuó burlándose del Señor. El otro aprovechó la oportunidad y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Hasta cuándo, querida iglesia, vamos a seguir fijándonos en Giesi, en el oro o en la plata de este mundo? ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir esquivando la voluntad de Dios para nuestra vida? ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir haciendo de la nuestra sin rendir nuestro orgullo y nuestra voluntad a los pies del Salvador? ¿Tenemos que esperar acaso a tener que enfrentarnos a la cruz al último momento de nuestra vida para tomar esa decisión? ¿O vamos a aprovechar este momento? El Señor dice en Hebreos capítulo 3, hoy es el día de salvación. Hoy es el nuevo día. Vuelvo a fijar una fecha y es hoy. 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 ¿Qué le pedirías a Jesús hoy? ¿Cuál sería tu oración hoy? El himno 368 dice, Padre amado, te agradezco por tus planes. Grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida y a tu lado nada me faltará. Los invito a poder tomar una decisión en esta mañana. Que esa decisión la compartas con Jesús a solas.
que podamos tener un momento de oración personal para tomar esas decisiones que el Señor nos está invitando. Tenemos medio año por delante como iglesia. ¿Qué nos vamos a proponer? ¿Cuál va a ser nuestro plan? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos llamó a tener esta iglesia, esta maravillosa iglesia acá en Olivos? ¿Qué estamos haciendo para compartir esa fe que un día nos salvó y nos transformó? ¿Qué vamos a hacer de acá a fin de año? ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Cuáles son nuestros planes? ¿Oramos? Vamos a dedicar un momento para orar, para entregarnos al Señor y pedir que se haga su voluntad en nuestra vida. Y juntos vamos a entonar las estrofas de este himno. Oremos. Señor, me uno a la oración de tu pueblo, de tu iglesia, para entregarte un corazón quebrantado, un corazón lastimado, un corazón con lepra. Queremos pedirte que nos uses, Señor, que nos des la fe de aquella muchacha, que podamos superar por medio del amor de Jesús, de una fe verdadera, el dolor que produce el pecado en nuestra vida. Que podamos enfocarnos en la predicación de tu palabra, en las buenas nuevas del Evangelio, en compartir con muchos que también padecen de lepra, que también están condenados a muerte, que hay una esperanza, que hay una alternativa, que Jesús es la solución para los problemas de este mundo. Ayúdanos a comprometernos, a enfocarnos, a recordar que el propósito por el cual estamos en esta tierra es que seamos un reflejo de esa luz admirable, del amor de Jesús, de su carácter, de su compasión, de su misericordia, de su amor. Ayúdanos, Señor, lo que resta de este año, Padre, a ser tus mensajeros y a poder tener el poder de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Ruego nos unjas desde lo alto, cures nuestras heridas, nos restaures, que te podamos probar, Señor, que superes nuestras expectativas, que nos sorprendas y que esta semana, de manera especial, te manifiestes de manera puntual, de una manera que no podamos esquivarte, que nos salgas al encuentro, que nos cruces, Señor, que no podamos seguir marchando como hasta ahora, que tengamos que detener nuestra marcha para gustarte, para probarte, para que nos transformes. En nombre de Jesús oramos. Amén.